Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la compañía. Un viernes más. Voy a compartir con ustedes para empezar con el tema de hoy unas diapositivas. Solo un momentito. Bueno, solo les pido me confirmen si se ve. Sí. Sí, se ve. Bien, gracias. Excelente, se ve. Muy bien. Esperen que le quiero dar el tamaño adecuado. Bueno, vamos a la de hoy. Muy bien. Bueno, el título que le dábamos al encuentro de hoy es La vida de un monje según Atanasio, el impacto del modelo de Antonio. Vamos a tratar de hacer algunas referencias. La verdad que el material es muy amplio para ocuparnos de este asunto, la influencia de Antonio en los textos, sobre todo occidentales, que es lo que yo he trabajado, es muy profunda y son muchos los autores que podríamos mencionar, pero bueno, por supuesto hemos hecho una selección en vistas del formato de nuestro encuentro. No quiero dejar de señalar que si hay alguien que esté interesado por alguna cuestión en particular, después puede solicitar más material o hacer las consultas pertinentes por mail. Pueden ir incluso poniendo en el chat sus consultas si surgen a lo largo de la conversación de hoy. Bueno, en principio, para iniciar con nuestro tema, me gustaría hacer dos aclaraciones o dos comentarios muy generales, pero para ir situándonos. La primera tiene que ver con la ascesis monástica, ¿no? Las prácticas ascéticas. Un poco la vez pasada conversamos en relación al horizonte de las tradiciones judías, ¿no? Hoy en el caso de las cristianas, lo que me interesaba marcar en principio es que, por supuesto, no es un fenómeno exclusivo u original del cristianismo, sino que, como veíamos la clase pasada, podríamos señalar también preocupaciones y prácticas similares dentro del judaísmo, pero además del budismo, del hinduismo, de la misma filosofía helenística, ¿no? Con estoicos o neoplatónicos, que en todo caso podría resultar complejo demostrar que hay vínculos de dependencia muy directos, ¿no?, entre estas diversas manifestaciones, y que más allá de las analogías observables, los principios de la vida monástica se remontan, en el caso de la tradición cristiana, ¿no es cierto?, a los ejemplos de Cristo, los apóstoles y los mártires. Ciertamente, los monjes de la antigüedad se consideraban a sí mismos sucesores de los ascetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, con predilección por los escenarios desérticos. Es algo que vamos a ver ahora en un momento. Por lo demás, durante los primeros siglos de la era cristiana y antes de que Constantino le diera al culto cristiano la credencial de religión lícita, las persecuciones periódicas y la perspectiva del martirio han brindado ocasión para las prácticas de renuncia ascética individual. Entonces, Estefanía, perdón, ¿te sí, podría fijar si hay gente en la sala de espera? Porque ¿cómo me no? están escribiendo. Ya mismo.
Yo me fijo cada tanto porque me hace un sonidito, pero no en este caso, ¿eh? No hay nadie. Gracias, gracias. Como hace una especie de timbre cada vez que alguien está en espera, así que espero, bueno, que tengan bien el link si alguno no ha podido entrar, ¿no? Bueno, entonces podríamos decir que a partir del siglo IV los monjes se convierten en los nuevos atletas de Cristo, ¿no? Esta palabra que aparecía también en los textos de Filón, ¿no? Los atletas, los nuevos confesores de la fe, dispuestos a dejar de lado sus propiedades, su familia, las comodidades mundanas, para aislarse en busca de la cima de la perfección espiritual. Una segunda aclaración preliminar tiene que ver con... Ahora sí hay alguien, perdón. Ahí está. La segunda, entonces, como segunda cuestión, ¿no? Aclarar que hoy resulta muy cuestionada una explicación que estaba muy extendida hace, digamos, unas décadas, ¿no? Una explicación difusionista extrema que veía en Egipto la cuna del movimiento monástico, ¿no? Y donde habrían emergido las dos formas nítidamente distinguibles de la vida ascética en la antigüedad, la de eremitas y la de cenobitas, entre fines del siglo III y comienzos del IV, para extenderse luego a todos los territorios cristianizados, ¿no? Bueno, hoy encontramos mucho material donde se intenta rastrear cómo el monacato tuvo un principio más o menos autónomo en cada uno de estos territorios, por supuesto, más allá de que después se verifiquen intercambios o contactos puntuales, ¿no? Bien, y dicho esto, es por lo demás innegable que Egipto, o más precisamente la franja del desierto occidental, tenemos por aquí un mapa interesante con algunos de los enclaves justamente de este desierto occidental, las cercanías de la ciudad de Alejandría y el Valle del Nilo, han jugado un papel de primer orden en la historia del monacato primitivo, ¿no? Es aquí donde van a aparecer las grandes figuras señeras que han funcionado como modelos a imitar en unas construcciones textuales que han gozado de gran difusión, sobre todo esta de la que nos vamos a ocupar hoy, ¿no es cierto?, la figura de Antonio como impulsor del eremitismo y la de Pacomio como la del cenobitismo, ¿no? La vida de los monjes organizada en comunidades, o cenobios, ¿no?, apareció en el Alto Egipto de una manera prácticamente simultánea, podríamos pensar, a la anacorética. Aunque, bueno, no hay certezas de que realmente Pacomio sea el fundador de esta tradición, ¿no? Sí es cierto que se la ha vinculado a su figura. Hay fuentes, podríamos decir, abundantes sobre su vida, ¿no? Vidas coptas, griegas, árabes, latinas. Bueno, la regla, además del testimonio de Palladio, ¿no?, en la historia lausíaca. La figura de Antonio, ¿no es cierto?, como iniciador o como fundador, en cambio de la tradición anacorética, hay que decir que se volvió sobre todo célebre gracias a la Vita Antoni, a la vida de Antonio, redactada por el patriarca Atanasio. Bueno, en general se la suele fechar hacia 357, que es poco después de la muerte de Antonio. Esa es una imagen de Pacomio. Acá está Pacomio con un ángel, bueno, porque hay toda una tradición textual. Hoy no nos vamos a ocupar de Pacomio, probablemente digamos algo de la clase que viene, ¿no es cierto? Pero
donde se afirma que recibió por inspiración angélica la regla, ¿no? Genadio de Marsella es una de las fuentes que lo dice, pero está después, por supuesto, la representación iconográfica. Pero bueno, volviendo a Antonio, ¿no? Y ahí nos quedamos con la imagen del monasterio copto de San Antonio. Decíamos, ¿no? Es la redacción de Atanasio que lo vuelve sobre todo célebre. El escrito fue traducido rápidamente al latín por Evagrio de Antioquía, un conocido amigo por lo demás de Jerónimo, ¿no? A lo que se sumó la presencia de Atanasio en centros occidentales, una persona que se desplazó en numerosas ocasiones a Occidente, debido a exilios que sufrió en su lucha contra el arrianismo. Y bueno, esto sin duda jugó como un factor de la difusión exitosa de los ideales monásticos egipcios en el occidente latino. Atanasio, de hecho, convivió con los monjes del desierto y ejerció un influjo sin duda importante en la emergencia de cenáculos ascéticos en ciudades como Roma y Tréveris, movimiento del cual participó Jerónimo y que alcanzó también Agustín. Uno de los primeros textos que me gustaría compartir hoy con ustedes es este pasaje del libro 8 de las Confesiones, donde es muy conocido, ¿no? Donde Agustín refiere el testimonio de Ponticiano, ¿no? Y cómo le trae a su panorama espiritual la figura de Antonio y de otros ascetas, ¿no? Cuenta la visita que le hace Ponticiano, ¿no? Que bueno, dice, era africano, conciudadano nuestro, ¿no? Y además ocupaba un alto cargo de palacio, un dato importante, ¿no es cierto?, para un cristiano del siglo IV. No sé qué quería de nosotros. Nos sentamos para conversar, se fijó en un códice que por casualidad estaba ante nosotros sobre la mesa de juego. Lo tomó y lo abrió, hallando que era del apóstol Pablo, cosa que no esperaba porque había supuesto que se trataba de alguno de los libros que yo empleaba en mi profesión, ¿no? Como sin duda saben, Agustín se dedicaba a enseñar retórica y profesor de gramática y tal, ¿no? Entonces me miró sonriendo y me felicitó, pues también era cristiano y fiel. Cuando le hice saber que estaba dedicando mi mayor atención a estas escrituras, comenzó la conversación y él nos relató la historia de Antonio, monje de Egipto, cuyo nombre resplandecía con gran prestigio entre sus fieles, si bien hasta ese momento a nosotros nos era desconocido. Quedamos atónitos al oír las probadas maravillas que realizaste en la verdadera fe y la Iglesia Católica en época tan reciente y cercana a nosotros. Todos nos admirábamos, nosotros de cosas tan magníficas, él, se refiere a Ponticiano, de que no las hubiéramos escuchado antes, ¿no? Bueno, el otro personaje, escritor occidental, también muy, muy conocido, ¿no? Por su perfil intelectual, y además por su perfil ascético, ¿no? Dos cosas que están de manifiesto en esta imagen, ¿cierto? Los libros, pero también esa fisonomía, ¿no es cierto?, marcada por su estancia también, su estadía en el desierto, que tan penosa le resultó, ¿no?, según su propio testimonio. Bueno, ahí está Jerónimo, ¿no?, para el cual la figura de San Antonio es señera en la incursión que Jerónimo va a realizar en el terreno hagiográfico, ¿no? Jerónimo redacta hacia 375, durante su estadía en el desierto de Calcis, o poco después de la misma, la Vita Pauli, ¿no?, o la vida de Pablo el ermitaño,
la primera de una serie de 3 textos que pertenecen a este registro, y allí Antonio funciona como un referente indiscutible del anacoretismo, ¿no? Antonio aparece así todo en una faceta discipular, ¿no? Acá está la famosa imagen del Greco con el otro perfil más marcado de Jerónimo, en este caso de la estancia en el desierto. Bueno, esta nos queda para lo que viene ahora, ¿no? Antonio en su faceta discipular, como lo va a presentar Jerónimo en la Vita Pauli, ¿no? Antonio visitando a Pablo de Tebas o Pablo el Ermitaño. Con Atanasio, que afirmaba que la vida de Antonio es para los monjes el modelo adecuado de ascesis, ¿no? Este está en el prólogo, en la vida que le escribe de Antonio. Jerónimo, podríamos pensar que está jugando a un juego de emulación y proponiendo un relato acerca de las peripecias de Pablo de Tebas como maestro de este gran maestro que era Antonio, ¿no? Un personaje que habría transcurrido su existencia en un consecuente aislamiento, con Antonio justamente como un testigo privilegiado, ¿no? Acá en esta cita de la Vita Pauli leemos que Antonio, por entonces nonagenario, habitaba otra soledad y pensaba que ningún otro monje se había instalado en el desierto, pero una noche, durante el sueño, le fue revelado que hacia el interior se encontraba otro, mucho mejor que él, y que debía apurarse a visitarlo. Bueno, después del prólogo de la Vita Pauli, la pregunta por el origen de la práctica individual en el desierto orienta el desarrollo del texto hacia la refundación de la tradición, desde una perspectiva declaradamente vindicatoria de Pablo y también, por supuesto, autovindicatoria, ¿no? Vindicatoria del biógrafo de Pablo, que es Jerónimo. Esto sostiene Jerónimo como, digamos, declaración programática, ¿no? Así pues, dado que tanto las letras griegas como las latinas han conservado cuidadosamente el recuerdo de Antonio, yo me he propuesto escribir algunas páginas acerca de la juventud y la muerte de Pablo, no para presumir de mi talento, sino para reparar una omisión. Jerónimo se siente sin duda actor de derecho pleno, tanto en el terreno de la práctica como en el de la teoría. Se siente autorizado a evaluar a cada posible aspirante y seleccionar la verdadera piedra angular de la tradición anacorética, ¿no? Cuestionando de algún modo, en este caso, la validez de Antonio como tal. La tarea le resulta sin duda ímproba y Jerónimo lo pone de manifiesto, lo hace saber a los lectores en cada línea de esta Vita, ¿no? De hecho, hay que decir que el protagonista, Pablo de Tebas, nos es conocido básicamente por Jerónimo, no quedan registros independientes del testimonio de Jerónimo. Él habría tenido la oportunidad de despertar su vocación, según nos cuenta Jerónimo, muy joven durante la persecución de Decio. Es interesante ver cómo Jerónimo va tejiendo de alguna manera el retrato de Pablo a partir de una serie de, podríamos decir, de un anecdotario o una serie de escenas que ponen a Antonio en una situación, digamos, a pesar de la edad avanzada y de su probada trayectoria y de la autoridad que goza como figura, digamos, ya legendaria, ¿no? Lo pone en una situación como de torpeza y de cierta impericia, ¿no? Acá seleccioné un episodio donde esto se pone de manifiesto, ¿no? Cuando Antonio llega al encuentro de Pablo, ¿no? Con paso vacilante y conteniendo el aliento, entró tanteando cuidadosamente su camino. Avanzó poco a poco, escuchó repetidamente el sonido. Por fin, a través de la terrible oscuridad de la medianoche, apareció una luz en la distancia.
En su ansiosa prisa golpeó su pie contra una piedra y despertó los ecos, con lo cual el bendito Pablo cerró la puerta abierta y la aseguró rápidamente con una barra. Entonces Antonio se hundió en el suelo a la entrada y hasta la 6ª hora o más tarde suplicaba ser admitido, diciendo: ¿quién soy? ¿De dónde y por qué he venido? Ya lo sabes. Sé que no soy digno de mirarte y sin embargo, a menos que te vea, no me iré. Le dan la bienvenida a las bestias, ¿por qué no a un hombre? Pregunté y encontré, llamo para que se me abra, pero si no lo logro, moriré aquí en tu umbral. Seguramente me enterrarás cuando esté muerto. Este otro pasaje es muy interesante, ¿no? Porque además de esta llegada, digamos, un poco intempestiva y la actitud insistente de Antonio hacia Pablo, ¿no? Este otro episodio marca cómo Pablo tiene que de alguna manera trabajar o hacer un esfuerzo para atenuar el sufrimiento de Antonio frente a la inminencia de la muerte de Pablo, ¿no? Como si Antonio fuera casi un niño, ¿no es cierto? Dice, siempre he anhelado, esto lo dice Pablo, ¿no? Verme disuelto y estar con Cristo. Mi recorrido ha terminado, me queda la corona de la rectitud. Por eso el Señor te ha enviado para que eches mi pobre cuerpo en la tierra. Sí, para devolver la tierra a la tierra, ¿no? Entonces Antonio, con lágrimas y gemidos, comienza a rezar para que no lo abandonara, sino para que lo tomara como compañero en ese viaje. Y su amigo le respondió, no debes buscar tu propio bien, ¿no? Pablo le está enseñando a el gran Antonio. Es un episodio muy, muy ilustrativo, ¿cierto?, del propósito de Jerónimo en este texto. Debes buscar el bien de los otros hombres, ¿no? Es conveniente dejar de lado la carga de la carne y seguir al Cordero, pero también que los demás hermanos se eduquen con tu ejemplo, ¿no? Es decir, hay un tiempo para todo. Todavía no es tu hora. Por tanto, ten la bondad de ir a buscar el manto que te dio el obispo Atanasio para envolver mi pobre cuerpo. El bendito Pablo pedía este favor no porque le importara mucho si su cadáver al descomponerse se hallaba vestido o desnudo. ¿Por qué habría de importarle en verdad? Cuando había usado durante tanto tiempo una prenda de hojas de palma cocidas. Lo decía para aliviar la pena de su amigo ante su muerte. Jerónimo, tras la seguidilla de contrastes contundentes, muestra a Antonio, ¿no es cierto?, profiriendo el último enunciado de esta diapositiva, que de alguna manera condensa el propósito del texto. Infeliz de mí, dice Antonio, que llevo falsamente el nombre de monje. Consecuentemente, con el designio de la Vita Pauli, se cuestionan otros referentes, ¿no? Acá vemos cómo se está cuestionando Antonio, así que se cuestionan otros referentes muy conspicuos del paisaje desértico, como son Elías o Juan el Bautista, cuya influencia en materia de ascetismo había sido señalada por el mismo Atanasio, y sería igualmente admitida por escritores del ámbito latino comprometidos con esta causa, como serán Ambrosio y Casiano. Algo de esto veremos el próximo encuentro. A su turno, Jerónimo aduce en contra de esta mirada el don profético del que ambos gozaban, ¿no? Este primer enunciado es bastante curioso, pero Elías dice, nos parece haber sido más que un monje, mientras que Juan ha comenzado a profetizar incluso antes de su nacimiento. La objeción parece una suerte de solución ad hoc si consideramos otros lugares, otros textos donde Jerónimo de hecho adjudica el rol de monjes pioneros tanto a Elías como a Juan, ¿no? Este segundo pasaje que está en esta diapositiva está tomado de la carta Eustoquio, donde hallamos esta suerte de condensada, digamos, formulación secuencial. El iniciador de este género de vida, se refiere al de los anacoretas, fue Pablo, ¿no? Está escribiendo la vida.
Antonio lo perfeccionó y remontándonos más arriba, el primero de todos fue Juan el Bautista. Tenemos algún otro testimonio de Jerónimo muy claro en este sentido, ¿no? Dice aquí en las homilías sobre el Evangelio de Marcos: apareció Juan en el desierto, feliz innovación, abandonar a los hombres, buscar a los ángeles, dejar las ciudades, encontrar a Cristo en la soledad. Apareció Juan en el desierto bautizando y predicando. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel salvaje. Así como los apóstoles son los primeros entre los sacerdotes, Juan el Bautista es el primero entre los monjes. Podríamos pensar el pasaje de la Vita Pauli, ¿no? Donde se cuestionan estos referentes ya, digamos, clásicos que son Elías y Juan. Está poniendo de manifiesto que la actividad monástica ocupa un lugar secundario respecto de la profética. De hecho, la actividad profética requiere de un don especial o carisma. Basta recordar con este pasaje de Corintios, ¿no? Pero si todos profetizan y entra en la asamblea algún incrédulo o no iniciado, se verá acusado por todos, se verá enjuiciado por todos, las cosas ocultas de su corazón quedarán manifiestas y cayendo sobre su rostro adorará a Dios proclamando: realmente está entre vosotros. Así como la realización de prodigios, el discernimiento de espíritus, el hablar e interpretar lenguas como diferentes dones, ¿no? En todos los casos concedidos por el Espíritu Santo y para el provecho de todos, ¿no es cierto? También aparece entre estos la profecía. Consecuentemente, la conducta de estos actores sociales, digamos que portan este don, ¿no es cierto?, también transmite un mensaje elocuente en la medida en que sus actos están a la altura de sus palabras. El profeta Oseas, por caso, personifica el amor comprensivo y perseverante en sus relaciones maritales, toda vez que responde a la apelación divina, ¿no? Un pasaje: ve, tómate una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque el país se prostituye completamente alejándose de Yahvé. El otro pasaje que tienen ustedes allí es del comentario a Oseas, de Jerónimo, que de alguna manera se permite dudar de la historicidad de los acontecimientos vinculados a la vida del profeta, aunque resalta el carácter ejemplar, ¿no es cierto? Esto le interesa particularmente del pasaje, ¿no? Que nadie se asombre si recordamos que estas cosas suceden como una figuración del Señor Salvador y de la Iglesia reunida entre los pecadores. Sabemos que Dios no puede querer sino lo que es honesto, por eso todo lo que manda hacer es honesto. Parece lícito acercar, al menos en este punto, la utilidad social de monjes y profetas. De hecho, la función paradigmática en beneficio de otros monjes o aspirantes justifica la redacción de la Vita Antoni, ¿no? Según habíamos visto hace un rato lo que dice Atanasio en el prefacio, ¿no? En el epílogo, además, la órbita de potenciales beneficiarios se extiende hasta los paganos, ¿no? Que al leer la obra, dice Atanasio, ¿no? Aprenderán no solo que nuestro Señor Jesucristo es Dios e Hijo de Dios, sino también que los cristianos que le sirven fielmente y creen piadosamente en Él, no se contentan con demostrar que los dioses de los griegos no son dioses, sino que además los humillan y expulsan como embaucadores y corruptores de hombres. Se trata así de la misma instrucción mimética que promociona el momento culminante de la Vita Pauli, cuando la muerte inminente del protagonista lo lleva a rogarle a su destronado testigo, ¿no? Este pasaje que mencionábamos antes: no debes mirar por tu propio interés, ¿no es cierto? Es útil
despojarse de la carga de la carne, ¿no? Y seguir al Cordero, pero, en fin, es más útil para los otros hermanos tenerte todavía como ejemplo a seguir. Si las acciones de los profetas tienen valor de paradigma, para Jerónimo es significativo establecer una distancia en relación a la de la anacoreta. En el comentario a Oseas, que mencionábamos hace un momentito, encontramos una apreciación relevante en este sentido cuando, a propósito justamente de aquellas acciones, sostiene que Oseas actúa así, no porque esté movido por sentimientos de lujuria y concupiscencia ni por su propia voluntad, sino porque obedece la orden de Dios. Un poco antes, discutiendo la traducción de los 70, comenta una diferencia significativa entre las expresiones habló en Oseas y habló a Oseas, tomando en consideración que la primera apunta nuevamente al profeta como canal a través del cual Dios se manifiesta antes que como un interlocutor pleno. Luego, citando el Salmo 82, Jerónimo también indica que Dios, y ahí tienen ustedes la cita, que hace dioses, dice a los apóstoles, sois la luz del mundo, es asimismo Salvador y hace de su profeta un Salvador. En efecto, Oseas, traducido en nuestra lengua, significa Salvador. Un momento que alguien está intentando entrar. Ahí estamos. Muy bien. Así, Dios hace en el profeta y por ende hace al profeta, pero es el monje el que combate sin descanso para alcanzar una reformulación de sí mismo, una suerte de metamorfosis o transformación. Atanasio expresa este aspecto del anacoretismo apelando al símil del mártir. Acá tienen ustedes otro pasaje de la Vita, donde leemos, cuando la persecución terminó, después de que el obispo Pedro de bienaventurada memoria sufriera el martirio, partió de vuelta a su monasterio, bueno, referencia a Antonio, ¿no? Y allí fue mártir todos los días por el testimonio de su conciencia y combatió las luchas de la fe. La vida diaria del monje, de hecho, está regulada por el trabajo amargo, sostenido, sobre las apetencias vinculadas al mundo físico, o como en el caso de Antonio, sobre los demonios que las provocan, ¿no? Una serie de pasajes muy interesantes en torno a las sugestiones de los demonios. Aquí el primero de estos testimonios dice, si los demonios ven a los cristianos trabajar con alegría y hacer progresos, especialmente si son monjes, se esfuerzan por poner obstáculos en el camino. Estos obstáculos son los pensamientos impuros, ¿no? Atanasio incluye acá una interesante, digamos, aclaración de naturaleza ontológica, ¿no? Para dejar en claro que los demonios no han sido creados como tales, ¿no? Los demonios fueron creados limpios, ¿no? O sea, Dios no puede hacer nada malo, en el sentido de este pasaje, pero se desvían de la sabiduría celestial, ¿no? Y desde entonces andan vagando por la tierra. Por una parte, engañaron a los griegos con vanas fantasías y envidiosos de nosotros los cristianos no han omitido nada para impedirnos entrar al cielo. No quieren que subamos al lugar de donde ellos cayeron, ¿no? Tan envidiosos. Por eso se necesita mucha oración y disciplina ascética para que uno pueda recibir el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, el don del discernimiento de espíritus y ser capaz de conocerlos. ¿Cuál de ellos es menos malo? ¿Cuál de ellos más? ¿Qué interés especial persigue cada uno y cómo han de ser rechazados y echados fuera? Pues sus astucias y maquinaciones son numerosas. En el encuentro siguiente vamos a hablar de Evagrio, ¿no? Una figura también señera para el ascetismo y su posterior implantación, por ejemplo, en el sur de Galia, ¿no? Evagrio condensa una tradición que la estamos viendo ya acá presente, pero la condensa, digamos, la sistematiza, un famoso tratado acerca de los 8 vicios, ¿no? Y su asociación con los demonios que los provocan, ¿no? Algo que después también vemos, por ejemplo, en la tradición latina, en
la obra de Casiano, o sea, trasladado al monacato en el sur de Galia. Precisamente, entonces, es en el retrato de Antonio por Atanasio que Jerónimo buscará emular, tratando de recoger numerosos rasgos que apuntalan este paradigma, ¿no es cierto?, alternativo al del profeta. Significativamente, Antonio aconseja a los monjes reemplazar el don especial del discernimiento de espíritus, del que habían sido dotados los apóstoles, por la experiencia directa en la lucha contra las sugestiones de los diferentes demonios. Es cierto que también Antonio es representado como beneficiario de visiones sobre el futuro y actor de curas milagrosas. No obstante, él mismo se encarga de prevenir a sus visitantes acerca de su falta de responsabilidad al respecto. A diferencia de la diligencia que exige sin reservas para hacer frente a los demonios, como vemos, en estas otras situaciones daba gracias al Señor, ¿no? Acá está la cita textual, y exhortaba a los enfermos a tener paciencia y reconocer que realizar curas no pertenecía ni a él ni a ningún otro hombre, sino solo a Dios, que las hace cuando quiere y por medio de quien quiere. En todo caso, sin duda, no es la beta carismática la que más atrae a Jerónimo, ni la que busca explotar en su Vita Pauli, donde no descalifica a Antonio como precursor de la corriente anacorética por gozar del carisma profético, como sí lo hace con Elías y con el Bautista. Antes bien, para desbancarlo, debe asumir la tarea literaria de metamorfosearlo en el epígono de un otro, que no es otra cosa, sino, podríamos pensar, ¿no?, su alter ego. En este punto podríamos pensar en trazar una línea entre un modelo que se propone como imitable dentro de los límites de la naturaleza humana y otro que funciona como un ideal que los trasciende, ¿no? La imagen de Oseas actuando involuntariamente halla entonces su reverso en el tenaz Antonio, que afirma algo como esto, ¿no? La virtud no necesita otra cosa que nuestra voluntad, pues está dentro de nosotros y brota de nuestras obras. Existe la virtud cuando el alma, de acuerdo con su propia naturaleza, posee la facultad racional. Y el alma posee la facultad racional, conforme a su naturaleza, cuando permanece tal como ha sido creada. Fue creada buena y recta. No se trata de algo difícil, pues si permanecemos como hemos sido creados, entonces vivimos en la virtud religiosa. Si esta tarea hubiera de realizarse desde fuera, sería ciertamente difícil, pero siendo como es desde dentro, debemos guardarnos de sucios pensamientos, ¿no? Esto que relacionaba hace un rato en ese otro pasaje con la influencia de los demonios, y custodiar el alma que el Señor nos ha dado en depósito. El modelo de la anacoreta que propone Atanasio se sostiene efectivamente en la posibilidad de recuperar voluntariamente la condición primigenia de nuestra alma, ¿no? Acá se habla de estar conforme a la naturaleza, ¿no? Permanecer tal como uno ha sido creado. Bueno, con la luz del discernimiento racional y con la consiguiente perseverancia hacia el norte así dispuesto, una perseverancia que se gana a fuerza de disciplina. Podríamos pensar o clasificar esta concepción antropológica que hace visible aquí a Atanasio como optimista, ¿no? Y sobre todo tener esto presente para lo que veremos como contraste la clase que viene, ¿no? En la medida en que encuentra abierto y asequible para el alma humana el camino de vuelta hacia el viejo paraíso perdido, ¿no? Fíjense que de hecho dice que no se trata de algo difícil, ¿no? Aunque a pesar de esta afirmación que Atanasio pone en boca de Antonio, quien se disponga a esta empresa, ¿no?, debe saber que te esperan combates no solo continuos, sino también muy arduos, ya que se enfrenta a enemigos singulares, ¿no? Los demonios, incitados por la presencia de los ascetas solitarios en sus propios territorios desérticos, ¿no? La Vita
plantea que, bueno, los demonios se sienten amenazados porque la vida ascética creciente, ¿no? Va como colonizando sus territorios. Y como ejemplifica la experiencia de Antonio, los demonios pueden ejercer su influencia negativa como sugestiones de los pensamientos, como ataques físicos más o menos virulentos. Hay algunos pasajes, no sé si llegaron a verla o conocen, ¿no? La fuente, donde incluso se habla de que Antonio, tras estos, digamos, sesiones demoníacas, ¿no? Queda con todo el cuerpo dolorido, queda tirado en el piso, ¿no? Y lo tiene que ayudar otra persona a levantarse, y él pide que lo vuelvan a llevar a su celda y le cierren la puerta, ¿no? Que incluso en algunas de sus estadías desérticas, esa celda es una tumba, ¿no? Son muy fuertes las descripciones que usa Atanasio, ¿no? Entonces, bueno, puede haber ataques físicos, ¿no? Puede haber visiones que son muchas veces de animales, también mujeres, ¿no? Y una personificación curiosa que son la aparición de personas de color, ¿no? Bueno, frente a este tipo, ¿cierto?, de sugestión, dice Atanasio aquí, ¿no? Lo que hay que preguntar es, ¿quién eres, no? ¿Y de dónde vienes? Porque hay que tratar de asegurarse, leemos en esta fuente, ¿no?, que se trata de espíritus malvados a enfrentar, ¿no?, y a combatir, a vencer, y que no sean, ¿no?, ángeles. En todos los casos, y en consonancia con esta visión esperanzada de las posibilidades del alma humana, el mal parece presentarse como un factor externo a su íntima naturaleza, cuya alteridad al respecto se condensa en la aparición, esto que mencionaba recién, ¿no?, de las personas de color, en este caso de un niño negro, ¿no? Una vez que Antonio enfrentó un combate, ¿no es cierto?, sostenido, una suerte de asedio prolongado, ¿no es cierto?, del demonio, que le presenta distintas pruebas, ¿no?, y él logra sobreponerse. Entonces el demonio vuelve a aparecerse, pero cada vez más debilitado, ¿no?, hasta que aparece con la forma de un niño negro, ¿no? Y lo que dice Atanasio es que en ese momento la perseverancia de Antonio redujo del todo a su rival, a tal punto que aparece primero como un niño, mostrando que se quedó totalmente débil ante un adversario con la fortaleza de Antonio, ¿no? Y la otra es que aparece negro porque está mostrando su esencia malvada, ¿no? Este tema de la dicotomía de los colores, blanca y negra, ya está presente en las fuentes desde la antigüedad, ¿no? Ahí Atanasio pone en boca de Antonio una frase como la que aparece en segundo lugar en esta diapositiva, ¿no? Eres negro, le dice Antonio a esta aparición, ¿no? En el ánimo y en el aspecto, ¿no? Te presentas así porque eres malvado, ¿no? Y te has revelado como un niño débil, es decir, Antonio, bueno, logró vencerlo, ¿no? Ahí tienen ustedes un panel muy interesante. Hay mucha iconografía sobre Antonio y los demonios, seguramente conocen, ¿no es cierto?, unas cuantas, acá una de Salvador Dalí. Bueno, y esta que puse un poco para cerrar la serie de las diapositivas de hoy, porque es una fiesta, ¿no es cierto?, popular en Mallorca, que es la de San Antoní Abad, ¿no?, el 17 de enero, bueno, donde se hacen fogatas, ¿no?, y hay desfiles con estos personajes para conmemorar a San Antonio, entre otras cosas, como el patrón protector de animales, ¿no?, y mascotas y tal.
una cosa que me interesa, sobre la cual me interesa volver y que va a ser el pie para continuar la clase que viene, es el segundo pasaje de esta diapositiva, ¿no? Donde dice Antonio, ¿no? Perseveremos, mis pequeños, en la cesis y no nos dejemos abatir, porque en esto el Señor colabora con nosotros. Bueno, estas dos líneas me parecían interesantes. Traerlas hoy y tenerlas presentes en vistas del próximo encuentro, porque decíamos, de alguna manera la antropología, ¿no?, que está proponiendo Atanasio a través de la figura de Antonio, es una antropología que cabe pensar como optimista, ¿no? Es decir, el hombre se encuentra en una situación, digamos, penosa, ¿no?, para la salud de su alma, pero tiene todos los recursos para salir de esa situación, ¿no? Basta la perseverancia, el comportarse como un atleta, como un luchador, hacer frente a los demonios, ¿no?, a los cuales se los encuentra justamente cara a cara en esos escenarios desérticos, y para eso el aspirante, digamos, a Z se traslada a esas geografías, ¿no? Pero hay un factor que queda en segundo plano en un tipo de antropología como esta, que es el de justamente la asistencia divina o el auxilio divino, la gracia, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar en otro tipo de propuesta soteriológica y antropológica como la de Agustín, llevada a un primer plano, y llevada a un primer plano justamente porque sobre todo en la primera mitad del siglo V va a tener lugar una confrontación, digamos, de peso y durable entre estos dos tipos de antropología, ¿no? Siendo justamente Agustín representante conspicuo podríamos pensar de un cierto pesimismo, ¿no?, acerca de la situación del pecador o de los pecadores, que desde su perspectiva somos todos y todas. Así que, bueno, dejaría hoy por aquí, abriendo el espacio para, si es que hay alguna pregunta, algún comentario. Si alguno no cuenta con micrófono, puede hacerlo mediante el chat también. Bueno, acá han puesto en el chat, ¿no? Sí, la figura por ejemplo, de los mediums. Sí, esta tradición que vemos acá está presente en muchos otros textos de otras épocas y se manifiesta, digamos, con otras caras, otras prácticas y tal. Pero ciertamente la figura de Antonio también desde este punto de vista ha tenido una enorme influencia, ¿no? Si no la han leído todavía, las invito a leer esta fuente, porque las descripciones sobre es un poco en chiste, yo decía, esas sesiones, ¿no?, esos tete a tete con el demonio que despliega todos sus recursos, son realmente impresionantes, ¿no? Antonio se va, por lo demás, imponiendo, ¿no?, en cada caso a su adversario, que no se cansa de metamorfosearse y de desplegar sus artimañas, ¿no? Y por ahí hablan acá en el chat acerca de la película, claro, La Última Tentación de Cristo. No, bueno, claro, porque ahí lo que aparece son las tentaciones de Cristo, ¿no es cierto?, en el desierto, pero claramente esta tradición está inspirada, como decíamos al principio de la clase, ¿no?, el ascetismo en el campo cristiano, y ahora dejando de lado
cosas de las que hablamos la clase pasada, está inspirado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Con esas dos figuras de alguna manera señeras, como decíamos al inicio de la exposición, ¿no es cierto? Que son por un lado Elías y por el otro lado Juan el Bautista, ¿no? Pero claro, está también la estancia de Cristo, ¿no? En el desierto, haciendo frente a sus tentaciones. Sí, por ahí hay alguien que levanta la mano. Adelante, si quieren abrir los micrófonos. Doctora Estefanía, muy buena tarde. Gracias por su exposición. De verdad que la vez pasada y esta son muy interesantes estas visiones que usted nos ofrece precisamente del fenómeno anacorético y el ascetismo, que es muy importante sobre todo para nosotros los que nos dedicamos a estos estudios de patrística, que son importantes también. Yo tengo una pregunta, doctora, y es precisamente con lo que usted nos refería hace un momento, respecto a los títulos de las obras que maneja Jerónimo de Estridón y Atanasio de Alejandría. Sí. La Vita Pauli y la Vita Antoni. Sí. La vida de Pablo de Tebas y la vida de... Y la vida de Antonio. Uh-huh. Sí. Alguna vez le escuché a un fraile agustino decir, precisamente por estos dos títulos, que tanto Atanasio como Jerónimo lo que intentan hacer es dar su posición en torno al modelo de vida ascética que en ese momento surgió. Y que entonces al proponer estos dos títulos, ¿sí?, parece que entre Jerónimo y Atanasio de Alejandría existe una rivalidad, sobre todo en el momento de definir quién es realmente el modelo de ascetismo del momento, ¿sí? Sí. Yo quisiera saber, doctora Estefanía, ¿usted qué opina al respecto de esto que le acabo de comentar? Muchas gracias, doctora. Bueno, al contrario, gracias por su pregunta, Steven. Sí, de alguna manera, bueno, lo que decíamos en el encuentro de hoy es como Jerónimo, que conoce la tradición de Atanasio, ¿no? Postula este texto, ¿no es cierto?, donde está pensando que el modelo de Atanasio, que es un modelo de alguna manera ya exitoso, si bien vemos como Agustín dice, todavía no lo conocía, ¿no? Pero va entrando ese modelo que tiene una traducción al latín muy temprana, eso es lo interesante también. Jerónimo dice, bueno, ese que es el modelo, la piedra fundamental para Atanasio, yo lo voy a hacer discípulo de otro, ¿no? Que es ese Pablo, que aparece en la Vita Pauli, ¿no? Entonces, por eso también comentábamos cómo en un montón de episodios, ¿no es cierto?, Jerónimo hace aparecer a Antonio casi como un novato cuando es un hombre de 90 años que tiene, entre comillas, su carrera, ¿no?, o su trayectoria ya recorrida, ¿no? Sí, hay sin duda ahí un juego de emulación, ¿no? Es muy interesante leerlas, podría ser un lindo ejercicio, ¿no? Leerlas una a continuación de la otra. Son muy diferentes, ¿no? En sus estilos son muy distintos. Hay quien incluso entre los críticos ha manifestado cierto asombro porque Jerónimo escribiera un texto de este tipo, ¿no? Jerónimo, que ha escrito sus grandes comentarios y sus consideraciones acerca de cómo traducir, ¿no?, tal o cual término y tal, y de pronto escribe esto, este tipo de relato, ¿no es cierto?, un tanto más, entre comillas, si se quiere, naif, ¿no?, en relación a la tradición de Atanasio y sin duda con un espíritu de emulación, ¿no? Bueno, por aquí veo otra mano levantada. Federico. Sí. Bueno, doctora, gracias por la oportunidad de interactuar. Cuando estaba mirando la exposición, escuchando sobre Atanasio,
quizás sobre el final de su ponencia puso en palabras lo que yo venía pensando, ¿no? ¿Y la gracia dónde está? Bien. Usted Surge la terminó pregunta, ¿no? con esa parte. Pero a lo que iba, digo, bueno, con Agustín no hay ninguna duda, usted resumió en 2 palabras muy bien este tema, pero digo, no conozco demasiado la figura de Atanasio, digo, ¿hay en algún lugar espacio para la gracia, espacio para aquello que Dios nos da? Porque leí en el último párrafo, inclusive, el Señor colabora con nosotros y al menos uno podría decir, nosotros colaboramos con el Señor. Si podía compartir un poquito de esto, seguramente va a ser útil. Sí, gracias Federico por el interés. Es un tema muy importante y de hecho va a ser el tema de nuestro último encuentro. A manera de anticipación, hoy lo que podemos decir es que en Agustín, sin duda, como decía Federico, la gracia está en el primer plano, ¿no? Agustín, como lector de Pablo, es algo que no va a dejar de subrayar y que sin duda va a ir tomando un espacio cada vez más grande en su propia producción escrita a medida que avanzan los años, ¿no? Y se acrecientan las disputas con Pelagio y con todos sus secuaces, ¿no? Es interesante porque en los textos ascéticos, digamos, orientales, también mencionábamos a Evagrio hace un rato, del cual vamos a hablar, está muchísimo más presente el tema del esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, los hombres, para salir de la situación en la que nos encontramos, que nosotros nos metimos en esa situación, ¿no? Así que la forma de salir es, en estas tradiciones, ¿no? El esfuerzo personal, ¿no? Incluso hay otra cosa que queda también un poco de lado, que no está del todo ausente, pero que queda muy en segundo plano, que es el tema de la caridad, que también para Agustín, por supuesto, tiene un rol fundamental, ¿no? Pero en este tipo de propuesta está, ¿no es cierto?, la persona que está aislada, la persona que incluso, ¿no?, y esto aparece en algunos apotegmas, ¿no?, como que se molesta cuando hay otros hermanos que se acercan porque quieren aprender o quieren preguntarle y quizás, bueno, a regañadientes, ¿no es cierto?, consciente en charlar con ellos o decir alguna palabra de la cual ellos están tan ansiosos o sedientos, ¿no? Pero está mucho esa concentración sobre uno mismo, ese trabajo sobre sí, ¿no? Es una expresión que aparece en la vida de Antonio mucho, la atención, ¿no es cierto?, el volverse hacia adentro y ver qué está pasando también a un nivel, diríamos, psicológico, ¿no?, con este influjo de los demonios que despiertan estos pensamientos que son, por supuesto, muy nocivos, ¿no? Pero siempre está el individuo, ¿no? El individuo con su esfuerzo, ¿no? Y sí, la asistencia divina aparece muy así, como en esta frase que me interesó marcar acá, ¿no? Como, bueno, el Señor colabora. Exactamente lo que va a decir Agustín está en las antípodas, podríamos pensar, ¿no? Así que bueno, volveremos sobre eso. De todas maneras, en el campo occidental y contemporáneos de Agustín hay quienes sostienen cosas más parecidas a la de Atanasio y que de alguna manera van a entrar también, sin ser pelagianos, van a entrar en confrontación con Agustín por este asunto, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Griselda, una mano levantada por ahí. Sí, bueno, desde Panamá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, me gustó su exposición. Me llamó la atención una frasecita que dice, fue creada buena y recta. Si la virtud es algo bueno y recto, entonces, ¿por qué el hombre en sí busca hacer la voluntad? Sino con su razón la hace, pero no hace la voluntad que él quiere, ¿no? Es como una contradicción. Hago el mal que no quiero, ¿no?
Ajá, hago el mal que no Sí, quiero. Y sé sí. que está mal, ¿no? Sé que está mal, sí. Sí, es curioso también cuando uno piensa en ese tipo de frase tan poderosa paulina, ¿no? Y por el otro lado, toda esa tradición helénica, ¿no? Donde aparece una figura como la de Sócrates en la literatura platónica que sostiene, ¿no es cierto?, que el mal es ignorancia. Hay acá, la tradición paulina es mucho más compleja, ¿no? Psicológicamente, es decir, hay eso, hay una contradicción, hay un conflicto que en Agustín se hace muy patente. Acá quizás en Antonio, en la figura de Antonio, la pluma de Atanasio, aparece otra cosa, ¿no? Aparece, bueno, una voluntad férrea que reconoce que tiene que salirse de esa situación en la que está a causa del pecado original, pero que eso es posible, ¿no? Como que es posible recrearse, bueno, con la colaboración divina, ¿no? Pero eso es posible, ¿no? Es decir, la lucha contra los demonios lleva tiempo, sangre, sudor y lágrimas, pero es algo factible, ¿no? Incluso dice que no es algo difícil porque depende de nosotros. Tiene casi algo de inspiración estoica este pasaje, ¿no? En realidad, lo que depende de nosotros es algo de lo cual nos podemos ocupar plenamente, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con los influjos externos, como son estos, incluso demonios que ellos mismos también habían sido creados buenos, como no podría ser de otra manera, ¿no es cierto?, para la ontología cristiana, y se han desviado, ¿no? Utilizando mal su libre albedrío. Bueno, por aquí ponen algo más en el chat. Si hay un trasfondo histórico, leo por si no están viendo todos el chat, pregunta John López si hay algún trasfondo histórico teológico en cuanto a la diferencia entre el pensamiento antropológico positivo que presenta Atanasio y el, bueno, negativo de Agustín. Sí, no sé si diría tanto yo negativo, pero sí de un cierto pesimismo en el sentido de que Agustín encuentra que el hombre se halla en una situación tras el pecado original, una situación donde incluso para querer el bien, no estamos ya hablando de hacerlo, concretarlo, hacerlo efectivo, sino para querer el bien necesita de la asistencia de la gracia, ¿no? Como si el pecado de Adán hubiera aniquilado, ¿no?, las facultades en origen buenas del hombre, ¿no? Y si hay un trasfondo histórico, sí hay un trasfondo histórico teológico, hay que decir que Atanasio y Agustín de alguna manera están trabajando en contextos distintos, ¿no? Atanasio se pelea y por eso esos sucesivos exilios en Roma, en Treveris, en Milán, pero también en el desierto, ¿no? Se pelea con los arrianos y ese es su gran enemigo, digamos, teológico. En cambio, Agustín se enfrenta a ideas como las de Pelagio, ¿no? Pelagio que sostiene que la gracia no es necesaria para la salvación o para el buen obrar, que con la naturaleza alcanza, ¿no? Bueno, la gracia es una suerte de bonus adicional, pero la sola natura sería suficiente para obrar el bien, ¿no? Así que sí, hay un escenario, digamos, de intereses dogmáticos diferente en uno y otro caso. Sobre Agustín y estas cuestiones vamos a hablar la que viene. Así que también dejaremos algún material por ese lado para que puedan ir viendo. Al contrario, muchas gracias, John. Y bueno, háganos saber si hay alguna cuestión en particular que les interesaría profundizar, así podemos también hacerles llegar algún otro material o lo que fuere. Bueno, muchas gracias los comentarios que ponen acá en el chat y bueno, feliz día del profesor también para quien ejerza.
Bueno, estamos casi ya en hora, no sé si hay alguna otra cuestión. Aparentemente en el chat ya estamos, así que Bien. bueno, vayan pensando para el próximo encuentro, si les parece bien, algún tema de estas aproximaciones que quieran profundizar. Y bueno, luego haremos la propuesta a la doctora Sotocorno o a otro profesor para poder seguir profundizando en alguno de estos tópicos que a ustedes les lleguen a interesar. Desde ya les agradecemos a los que nos acompañan no solo desde Buenos Aires, sino desde otras latitudes, con la diferencia horaria que muchas veces juega a favor o juega en contra. Pero bueno, bien, les deseamos muy buen fin de semana, te agradecemos, Estefanía. Muchas gracias a Feliz ustedes. día, por cierto. Y bueno, a seguir acompañando y aprendiendo, ¿no? Ese es el camino de este desierto que nos toca también atravesar en estos tiempos y en los que vengan. Bueno, muy buen fin de semana para todos. Gracias por la compañía, por el interés. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. felicidades, bendiciones.